Bienvenidos a esta clase de síndrome de Sjögren primario. Síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario, de la misma forma que otras enfermedades reumatológicas como el síndrome antifosfolípido. El primario corresponde a la propia enfermedad sin estar relacionada a ninguna otra, mientras que el secundario es una manifestación de otra enfermedad reumatológica. En el caso del Sjögren, el Sjögren secundario suele estar vinculado a la artritis reumatoide y al lupus eritematoso sistémico. El síndrome de Sjögren es el síndrome seco por excelencia. Se trata de una epitelitis autoinmune, dado que la diana es el epitelio de las glándulas exocrinas. Es un momento interesante para recordar las dianas de distintas enfermedades reumatológicas. La unidad patológica es la infiltración linfoplasmocitaria glandular, que se conoce con el nombre de focus. Vamos a ver en breve qué es un focus. El síndrome de Sjögren secundario es aquel que se produce en el contexto de otra enfermedad autoinmune, como hemos mencionado, la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico en primeros órdenes de prevalencia. La enfermedad de Sjögren es más prevalente en mujeres, 9 a 1, y se diagnostica entre los 30 y 60 años de edad. La incidencia calculada es de 4 casos por 100.000 habitantes al año y la prevalencia es de 0,1% de la población general adulta. Sin embargo, el síndrome seco, de origen no autoinmune, está presente en el 4% de la población, sobre todo en personas mayores de 60 años. Está presente en todas las etnias. En cuanto a condicionantes predisponentes, el condicionante genético más importante es el HLA-DR3. Momento interesante para repasar los distintos HLA que están vinculados con enfermedades autoinmunes. El HLA-DR3 ya lo hemos visto en otra enfermedad autoinmune. Factores ambientales, pues como en muchos otros casos, sobre todo aquellos que estimulan la vía TH1. En cuanto a la histopatología, se trata de un infiltrado de células T tipo CD4 que se localiza en órganos glandulares y extraglandulares. Curiosamente, y eso es una cosa que la hace de esta enfermedad distinguible, el estroma glandular está conservado. A lo largo de la enfermedad y hasta periodos muy tardíos, el estroma de la glándula está conservado. Hay una mínima afectación interacinos y ductos, sin embargo, en última instancia, la sustitución de estos espacios por el infiltrado es el que acaba produciendo el síndrome seco. Hemos dicho que la lesión anatomopatológica se denomina focus y es un hallazgo histológico que establece el diagnóstico. Consiste en demostrar un recuento de 50 linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados. En el diagnóstico diferencial del infiltrado histológico, además del focus, tenemos a la cialoadenitis crónica y el linfoma de glándula salival. Hemos subrayado las diferencias que hay entre estas dos patologías y el focus. Nótese que en la cialoadenitis crónica se conserva también el estroma, se respeta parcialmente los acinos, mientras que en el linfoma de glándula salival, habitualmente el linfoma MALT, se produce una afectación y compromiso tanto de estroma como de los acinos y los ductus. Tenemos un ejemplo de cialoadenitis crónica, donde se ven los infiltrados, se ve también en esta región, podemos ver el infiltrado de células de tejido adiposo, con vacuolas adiposas, el infiltrado por supuesto, sin embargo ahí se respeta el estroma y los acinos. En esta otra, sin embargo, no. Aquí tenemos un linfoma MALT de la glándula salival, donde se puede ver que el infiltrado no respeta, de hecho es imposible determinar la localización de los acinos y los ductus.
Los linfocitos B en el síndrome de Sjögren son las células cardinales de la enfermedad y por lo tanto estaremos hablando de una enfermedad que produce una gamapatía policlonal. Esto se debe a que las clonas de linfocitos B estimuladas por linfocitos T se reproducen de forma incontrolada, ¿no? Pero son distintas clonas, y por lo tanto la cantidad de gamma globulina que éstas producirán pues será una cantidad alta y homogénea, ¿no? Pero será policlonal, es decir que corresponderán a distintas clonas. Sin embargo, cuando predomina una única clona sobre las demás, o unas pocas, esto predice, aumenta el riesgo de desarrollar un linfoma, porque ya no estaríamos hablando de una policlonalidad, sino de una monoclonalidad que sugiere que una sola de las estirpes de células B está creciendo de forma indiscriminada sobre las otras. Entonces recordemos que el síndrome de Sjögren cursa habitualmente con una proliferación policlonal y las monoclonalidades sugieren linfoma. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la serostomía y la seroftalmia, y en forma de manifestaciones extraglandulares tenemos todas estas que enumeramos en la diapositiva. FRI es el fenómeno de Raynaud. La serostomía por sí sola se puede ver hasta en un 30% de la población. Solo es clínicamente evidente cuando se ha perdido la mitad de la capacidad cialogoga de secreción de saliva. La sintomatología va de acorde a la sequedad bucal. Hay pacientes que requieren constantemente de administración de agua durante la ingesta de cada bocado por la falta de saliva, y hay otros pacientes que solamente tienen esta manifestación al dormir, ¿no? Los llamados respiradores bucales. Por otro lado, en cuanto a signos digamos objetivos, se considera la ausencia del pool salival, que también se puede medir mediante una prueba que se llama la cialometría y que es positiva cuando en el plazo de 60 segundos el paciente es incapaz de producir 0,5 mililitros de saliva. Otra manifestación es el crecimiento glandular, que puede ser simétrico, predominantemente simétrico y difuso de la glándula, no es nodular y no es pétrea. Esto es importante para distinguirlo de las causas de hipertrofia glandular de origen neoplásico. Ya lo hemos comentado, el estudio de la función salival se hace mediante la cialometría, tanto la basal, a secas, nunca mejor dicho, y la estimulada después de administrar un agente cialogogo o un saborizante cialogogo. En cuanto a la gammagrafía, se utiliza la gammagrafía con tecnecio 99, cuya intención es detectar la actividad metabólica de las glándulas salivales mayores. Y finalmente, la prueba de oro es la biopsia de glándula salival. Puede ser glándula salival mayor, parótida o submaxilar, o incluso glándula salival menor o labial, que permite la discriminación diagnóstica de los procesos involutivos, la cialodenitis, linfoproliferativos, el linfoma y, por supuesto, la sarcoidosis como enfermedad granulomatosa que también puede tener foco en la glándula salival. Antes de descartar un síndrome de Sjögren, conviene que cuando evaluemos a un paciente con síndrome seco, descartemos el origen, digamos, extraautoinmune de la serostomía. Y para eso repasaremos esta tabla donde tenemos el diagnóstico diferencial del síndrome seco. En cuanto a la seroftalmia, es muy común en pacientes con síndrome de Sjögren, hasta el 90% de ellos cursan con seroftalmia, pero por otro lado está presente en el 15% de la población general. 30% de los pacientes
con sequedad ocular tienen síndrome de Sjögren, y para esto se utilizan tres medidas: el test de Schimmer, el test con lámpara de hendidura y el tiempo de rotura lacrimal. El test de Schimmer se hace con unas pequeñas tiritas reactivas que reaccionan con el pH de la lágrima y dan una coloración, ¿no? Se da un plazo de tiempo y se determina cuánta secreción lagrimal se ha conseguido. El test de ruptura lacrimal se utiliza para ello una lámpara de hendidura que permite ver en cuánto tiempo se produce la desecación de la lágrima. Lo habitual es que se produzca a partir de los 4 segundos después del parpadeo, y habitualmente al séptimo segundo el sujeto, el individuo, debería realizar un parpadeo espontáneo. El tiempo de ruptura lacrimal es de 4 segundos. Otras mucosas que pueden estar afectadas por el síndrome de Sjögren son la genital, la nasal, y también se puede producir sequedad cutánea. En cuanto a síntomas osteomusculares, oligoartritis asimétrica de manos y de rodillas, esta manifestación cursa con factor reumatoide en un 30% de los casos, con anticuerpo antifitrulina en un 15%, y muy interesante, un 15% de pacientes también presentan fibromialgia. Responde bien a antiinflamatorios esta manifestación, y en caso de fracaso se recomienda el uso de hidroxicloroquina y metotrexate. El fenómeno de Raynaud está presente en el 18% de pacientes con síndrome de Sjögren primario, cursa con los anticuerpos anti-Ro y anti-La, se asocia a clínica articular y a la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Las formas persistentes de fenómeno de Raynaud pueden producir lesiones en los extremos de los pulpejos con aspecto de mordedura de rata. En cuanto a la vasculitis cutánea, se presenta en el 10% de los casos, y como podéis ver aquí tenemos un pequeño recordatorio de las vasculitis que ya hemos repasado previamente. En el caso del Sjögren, el 95% es leucocitoclástica, el 10% es crioglobulinémica y el 5% es una vasculitis urticariforme. En cuanto a manifestaciones pulmonares o respiratorias, a nivel de la vía aérea alta, pues por supuesto sequedad, mucositis y costras. En cuanto al parénquima pulmonar, una pequeña proporción de pacientes puede desarrollar enfermedad pulmonar intersticial y a nivel pleural, efusión pleural o pleuritis. La forma de enfermedad pulmonar intersticial en el síndrome de Sjögren primario más frecuente es la neumonía intersticial no específica. Llega a un 60% y se caracteriza por un patrón reticular en vídeo deslustrado. Esta forma de neumopatía también se conoce como NINE. La NIU está en un 6% y la linfocítica en un 1%. Como otras formas de enfermedad pulmonar intersticial difusa, el tratamiento incluye el uso de prednisona, ciclofosfamida y azatioprina. En cuanto a manifestaciones del sistema nervioso central, que son sumamente infrecuentes, pues hay que decir que estas pueden preceder al diagnóstico entre un 40 y un 80% de los casos, pero insisto que son infrecuentes. De estas, el 30% se caracterizan por depresión, y eso está muy vinculado al diagnóstico de fibromialgia. A nivel del sistema nervioso periférico, dolor neuropático, neuropatía pura no axonal y neuropatías de pares craneales. Mientras que a nivel del sistema nervioso central se puede manifestar ni más ni menos que como una mielitis transversa o como brotes de esclerosis múltiple. Pero insisto, estamos hablando de una manifestación sumamente infrecuente. A nivel renal están presentes las manifestaciones en un 5% de los pacientes. Puede cursar como una glomerulonefritis membrano-proliferativa o una glomerulonefritis membranosa.
Hemos hablado ya de la complicación más peligrosa, en la que tenemos que estar siempre muy atentos, que es el linfoma. El riesgo de desarrollar linfoma aparece ni más ni menos que en 1 de cada 20 pacientes, sobre todo aquellos que experimentan incrementos significativos del factor reumatoide. No tengo que recordaros que el factor reumatoide no es otra cosa que una inmunoglobulina contra otra inmunoglobulina, ¿no? Bueno, pues cuando se produce un pico de factor reumatoide, pues lo siguiente que se debería hacer es una determinación de inmunoglobulinas y un proteinograma para estar seguros que no estamos frente a un pico monoclonal. El riesgo de desarrollar linfoma se concentra entre los 15 a 20 años del establecimiento del diagnóstico y se asocia a la presencia de beta-2 microglobulina, vasculitis cutánea, hipocomplementemia y un cociente CD4-CD8 menor de 0.8. El diagnóstico del síndrome de Sjögren se caracteriza por la presencia de una hipergamaglobulinemia policlonal, que ya hemos explicado, que está altamente relacionada con la policlonía de linfocitos B, por una VSG alta y una PCR normal, VSG alta por el predominio que tiene la inmunidad humoral en estos pacientes, y una anemia de trastornos crónicos con leucopenia y trombopenia, que ya hemos visto que es una manifestación relativamente frecuente de las enfermedades autoinmunes con predominio humoral. Otros marcadores inmunológicos de interés para el diagnóstico son los ANAs, que están presentes en el 85% de los casos, el anticuerpo anti-Ro, que es el más específico de esta enfermedad, en un 52% de los casos. Aquí tenemos los criterios de clasificación del síndrome de Sjögren. No son criterios diagnósticos, pese a que lo pone, son criterios de clasificación y pues son los criterios que se utilizan para establecer la probabilidad de diagnóstico. Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que han sufrido o han sido expuestos a radioterapia a nivel de cabeza y cuello, pues puede haber afectación por la radioterapia de las glándulas salivales, también de las glándulas lacrimales. Tampoco se puede establecer el diagnóstico en presencia de un linfoma conocido ni de una sarcoidosis. En cuanto a los índices de seguimiento, la actividad de la enfermedad se mide mediante el score SDAI y el daño acumulado de la enfermedad mediante el score SSDDI. En cuanto a las manifestaciones articulares, para el tratamiento utilizamos el metotrexate y los corticoides siempre y cuando nos encontremos frente a una oligo o poliartritis. Si solamente nos encontramos frente a unas artralgias, utilizaremos antiinflamatorios y analgésicos a demanda. En cuanto al manejo de las manifestaciones glandulares, pues se pueden utilizar agonistas muscarínicos como la pilocarpina, que tiene una gran e importante respuesta cialogoga, pero tiene efectos adversos trascendentales, como por ejemplo alteraciones de la tensión arterial que pueden no ser conciliables por el paciente. Y por supuesto, lo más habitual es la terapia sustitutiva con lágrimas artificiales. El rituximab, un anti-CD20, por lo tanto un antilinfocitos B, tiene un efecto glandular positivo y también articular, pero se utiliza de segunda línea. Por supuesto, hay que prevenir las complicaciones orales, tanto las aftas como las caries dentales, precisamente con un cuidado muy pormenorizado de la higiene bucal y, por supuesto, también utilizando lágrimas artificiales para evitar la desecación de la córnea. Y ahora hablemos del síndrome de Sjögren secundario. El síndrome de Sjögren secundario se describe como aquel que se presenta en el contexto de otra enfermedad de naturaleza inmunológica, ¿no? Las formas más frecuentes se dan en la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y se conoce de esa manera como síndrome de Sjögren secundario.
En cuanto al síndrome seco, el síndrome seco no es un proceso inmunomediado, puede serlo en caso de que se demuestre que es un Sjögren, pero en general no lo es. Es la unión entre la serostomía y la seroftalmia en ausencia de cumplimiento de criterios de síndrome de Sjögren. Las causas más comunes son de naturaleza hormonal, de naturaleza etaria, secuelas de otras enfermedades, secuelas de radiación local y la propia, y la más frecuente, la propia sequedad asociada al proceso natural de envejecimiento. El manejo de este síndrome es exclusivamente sintomático, ya que en la mayor parte de los casos no es reversible.